Terminamos la última... Ahora. Terminamos la última de las fiestas de Jehová, que es Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Y vamos a leer en Levítico capítulo 23 la descripción que allí el Señor da acerca de esta fiesta. Levítico capítulo 23, comenzando en el versículo 33, hasta el final del capítulo. Levítico capítulo 23, versículo 23, dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y al octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo, y el octavo día también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Amén. Bueno, la división de este capítulo 23 realmente es muy fácil. La división de este capítulo 23 es muy fácil, porque en varios versículos, en el 1, en el 9, en el 23, en el 26 y en el 33, empieza con la frase de habló Jehová a Moisés diciendo. Es decir, cuando, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando Dios, cuando la Biblia vemos algo es por una instrucción de Dios. No es porque sí, no lo dice por decirlo, no lo dice porque en aquel entonces era esa cultura, pero hoy ya estamos en el siglo XXI y estas cosas ya no. O sea, la Biblia no pasa de moda. La Biblia no es un libro, se suele decir, perdóname esta palabra, pero no es un libro tautológico, o sea, un libro que dice las cosas por decirlas, porque se le ocurre decirlo, no. Vamos a ver ahora algo, ¿no? Pero esta es la división. Jehová habló a Moisés diciendo, y al final del capítulo 23 tenemos que así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas de Jehová. O sea, que lo que te está intentando, o que lo que nos está intentando explicar el capítulo es que Dios le dijo a Moisés que él dijera ciertas cosas. Y al final del capítulo, el capítulo mismo da testimonio de que Moisés dijo exactamente lo que Dios le había dicho que dijera. ¿Me explico? Bien. Todo lo que leemos en la Biblia no es capricho divino. No es capricho divino. O sea, no es porque Dios estuviera aburrido y de repente pues decidió pues hacer esto, no. Es más, Pablo en el Nuevo Testamento ya dice que toda la palabra de Dios está inspirada por Dios o soplada por Dios, en 2 Timoteo 3, 16, 15 y 16. Y es interesante porque ahí, inspirada por Dios es una palabra sola, aunque nosotros traducimos 3 palabras, inspirada por Dios, pero en griego es solo una palabra, theonustos,
que está compuesta de theos, que es Dios, y soplar o empujar. Así que la palabra de Dios es la que Dios sopló, o la que Dios inspiró. No es una idea del hombre. Mirar, yo no hubiese escrito la Biblia, no sé si tú, pero yo no hubiese escrito la Biblia. Si yo hubiese escrito la Biblia, hubiese puesto ciertas cosas que a mí me convienen, o no hubiese puesto ciertas cosas que a mí no me convienen, o no hubiese prohibido ciertas cosas que a mí me gustan, pero Dios las prohíbe, yo me las saltaría a la torera, ¿no? Pero por eso la Biblia se dice que no es el típico libro que haya escrito un hombre. ¿Por qué? Pues porque, primero porque nos reduce, ¿no? Y luego porque nos acusa también, nos dice que somos. Bien, así que tenemos que tener claro que cada vez que yo estoy desobedeciendo o saltándome algo de la Biblia, estoy rechazando el soplo de Dios sobre mi vida. El soplo de Dios que da vida a mis huesos, que da vida a mi vida, que da vida a mi familia. Estamos rechazando nada más y nada menos que eso. Fiesta de los tabernáculos, Sukkot, era la última en la que todo varón debía ir a celebrar. Sabemos, ya lo hemos explicado, esto no lo voy a repetir, había 3 fiestas en las cuales Dios, en el capítulo 16 de Deuteronomio, había dicho que en esas 3 fiestas todo varón tenía que ir una vez al año a Jerusalén. De las santas convocaciones, repasos, como decíamos, es una de las denominadas fiestas, es decir, había fiestas que no son denominadas fiestas, sino santas convocaciones, porque no eran fiestas donde el propósito era alegrarse, ¿no? Por ejemplo, el Día del Perdón, el propósito era afligir el alma. Ese era el propósito del Día del Perdón. Pero, por ejemplo, tabernáculo sí, es una de esas palabras, es una de esas reuniones que Dios promueve o que Dios le pide al pueblo de Israel que haga, que es una fiesta. Es una fiesta. Y mirad, hermanos, la palabra fiesta no la podemos matizar. Todos entendemos perfectamente lo que es una fiesta, ¿verdad? Todos. Hermanos, no hay fiestas aburridas, no hay fiestas serias, no hay fiestas donde no nos movemos ni donde se mueve, no. Una fiesta es una fiesta en todos los sentidos. Y yo te invito a que tú veas, hay vídeos incluso en YouTube y en otras partes donde explica y donde te muestran cómo celebraban los judíos estas fiestas. Era la culminación del año festivo, esta fiesta de los tabernáculos, y los rabinos la llamaban simplemente la fiesta. Era la última fiesta. Ahora, esta fiesta vamos a ver que la enseñanza principal es que el pueblo de Dios tenía que recordar que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, y que iban hacia la Canaán celestial, digamos, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué poner esta fiesta en el último lugar? Realmente, humanamente hablando, no tiene sentido. Es decir, si tú al pueblo de Dios le vas a recordar, o sea, vas a celebrar unas fiestas, lo lógico es primero recordarle que ellos no son de aquí, de este mundo, que no pertenecen a este mundo, que son extranjeros y peregrinos, y por tanto van hacia la Jerusalén celestial. Y ahora todas las cosas demás, ¿no? Pero ¿por qué en último lugar, no? Porque el último paso que nosotros demos, valga la redundancia, es el último, pero no es el primero. O sea, nosotros un día, hay hermanos y hermanas que se nos han adelantado, ¿no? Nosotros un día daremos el último paso y estaremos con el Señor. Y ya está, ya estaremos con Él. Pero mientras estamos aquí, y aquí tenemos que dar pasos. Y un día daremos el último paso y estaremos con el Señor para siempre. Pero hasta que demos ese paso último, nosotros tenemos que demostrar de alguna forma que somos hijos de Dios. Se celebra el 15 del mes séptimo. Para nosotros es, más o menos septiembre, octubre, dependiendo del calendario. Bien, ahora quiero explicar una cosa. Porque en hebreo la palabra fiesta de los tabernáculos se dice Had Sukkot, y es muy importante esto, por lo que os voy a decir. Mirad, Hag
La palabra que, o sea, el artículo que antecede a Sukkot es una palabra que significa bailar en círculos. De hecho, insisto, si buscas vídeos acerca de cómo ellos celebraban esta fiesta de los tabernáculos, bailaban en círculo, agarrados de la mano, bailaban en círculo, se acercaban así y tal, y hacían con la pierna así, en fin, no lo voy a hacer yo, pero bailaban, o sea, bailaban delante del Señor, ¿no? Y eso, y Dios, o sea, no era algo que Dios rechazaba, ni algo que estuviera mal, todo lo contrario, ¿no? ellos lo hacían, bailar en círculos. También significaba algo así como marchar en un desfile, y sobre todo significaba celebrar y una fiesta, eso es lo que significaba. Y luego, la palabra Sukkot es la palabra morada, cabaña, enramada, refugio o tabernáculos. Por eso a esta fiesta se le llama la fiesta de las enramadas, o la fiesta de las cabañas, o la fiesta de los tabernáculos, como nosotros mejor, por lo menos en nuestras iglesias, mejor las conocemos, ¿no? Bien, pero tabernáculo a nosotros nos recuerda algo muy grande, ¿no? El tabernáculo que Moisés, o sea, que se construyó, que se hizo en el desierto, pero no eran así, o sea, estamos hablando de, para que a nosotros nos suene mejor, era algo así como, esto sería, para que nosotros lo podamos entender mejor, era la fiesta de las tiendas de campaña, eso era. Era una tienda de campaña que hacían literalmente con ramas, lo hemos visto, con hojas, eso era provisional, solo para una semana, así se hacía. Bien, ahora, en esta fiesta se enfatizan dos cosas. Primera, recordar que las tiendas en las que vivieron en su travesía hasta Canaán. Es decir, ellos tenían que recordar que Dios los había sacado de Egipto y habían estado 40 años en el desierto hasta que llegaron a Canaán. Bueno, pues ellos tuvieron que vivir en este tipo de tiendas, con incomodidad, con dificultades, pero confiando en Dios. Así que una vez al año ellos, en medio de sus casas y donde vivían, tenían que abandonar esas comodidades que podían tener. Muchos tenían casas y algunos tendrían mejores casas, otras peores, algunos vivirían con más o menos comodidad. Pero todo el pueblo, una semana al año, tenían que dormir en esas tiendas. No en su casa, sino en esas tiendas. ¿Por qué hacerles hacer? O sea, ¿por qué? Qué tontería, ¿no? Diríamos. ¿Por qué hacerte salir de tu casa y de la comodidad de tu casa, con tus hijos, con tu suegra, con quien sea, y ahora ir a una tienda de cabaña, ir a una tienda de campaña una semana? Bueno, para eso, para recordar que ellos habían estado allí, en el desierto, y Dios los había guiado. Y segundo, la alegría con la que tenían que celebrarlo. O sea, era una fiesta directamente. O sea, era una fiesta. Bien, ahora, en este sentido, por ejemplo, Pedro nos dice, ¿no? Pedro nos compara a nosotros hoy con extranjeros y peregrinos también. Y lo que dice Pedro es: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es decir, Pedro compara a los creyentes hoy, nos compara con extranjeros también y peregrinos. Y Pedro tiene esta idea, no tiene otra. La idea que tiene Pedro en mente posiblemente es la fiesta de las tiendas de campaña, de los tabernáculos. Está pensando en eso. Así que Pedro dice: os ruego que, o sea, vosotros como extranjeros y peregrinos. Posiblemente comparando, como digo, la vida cristiana también, o sea, aplicando que la vida cristiana también es un caminar por el desierto hasta llegar a Canaán. Eso es la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Pues vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Pero claro, si nos atamos aquí a cosas, no funciona eso. Si toda nuestra idea es vivir cada vez mejor, vivir cada vez más cómodo, poder asegurar cada vez una mejor jubilación, si tengo 2 casas mejor, si aseguro no sé qué, esto, lo otro, hermanos, hay que vivir en tiendas. Nosotros llevamos sirviendo al Señor pues desde el año 91 y siempre hemos vivido en tiendas y hasta ahora en una tienda vivimos. No tenemos nada propio, no tenemos absolutamente nada, pero no nos ha faltado nunca nada tampoco.
No tengo una casa propia, pero nunca me ha faltado un techo. No tengo, a veces, pues llegar a fin de mes puede ser a veces complicado, como a lo mejor a varios, pero nunca me ha faltado nada. Porque uno no tiene que olvidar en la vida que somos extranjeros y peregrinos. Tantas cosas que nos atan aquí, tantas cosas que nos impiden servir, que nos impiden desarrollar nuestros dones, nuestra vida cristiana, que estamos esperando muchas veces bueno, cuando yo tenga, cuando yo me jubile, cuando yo esté seguro, cuando yo esté de esta forma, y se nos pasa la vida, y se nos pasa la vida. ¿Qué comprarías si supieras que mañana te vas a vivir a otro país? Sí, si yo te dijera, bueno, mañana te tienes que ir a otro país, ¿qué comprarías? ¿Te comprarías un coche? ¿Te comprarías comida? ¿Una maleta? Bueno, sí, por ejemplo. Pero una maleta cabe poco, ¿eh? ¿Qué compraríamos? O sea, nada. No compraríamos nada, mañana te vas. ¿Comprarías una tele? No. Pues cuando llegue allí ya la compro, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Qué comprarías? ¿Un coche? No, pues cuando llegue al país ya lo compro. ¿Qué te comprarías? ¿Comida? Pues una tontería, ¿no? Donde vayas hay supermercados. O sea, realmente no compraríamos nada si supiéramos que mañana nos vamos a vivir a otro país. ¿Tú sabes que mañana puede ser que nosotros nos vayamos también a otro país? ¿Lo sabéis? ¿Somos conscientes de eso? ¿O pensamos que vamos a seguir aquí siempre? ¿O pensamos que vamos a vivir aquí eternamente? No. ¿Cuándo va a ser ese momento en que tengamos que irnos para nuestro país? No lo sabemos. Puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, no lo sabemos. Pero cuando llegue el momento, que Dios nos encuentre viviendo en tiendas. Que Dios nos encuentre viviendo en tiendas y como extranjeros. Deuteronomio, mirar, este es muy interesante este pasaje, donde Dios le está diciendo algo al pueblo de Israel. Deuteronomio, si me acompañáis bien, si no os lo leo yo, capítulo 29, Deuteronomio 29, del 5 al 9, dice, Dios le está diciendo, Deuteronomio 29, 5 al 9, y yo os he traído 40 años en el desierto. O sea, os he tenido en un desierto, ¿sí? En tiendas de campaña. ¿Pero qué les dice Dios? Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. O sea, solo hacía falta un par de zapatos, ya está. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supiereis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar. O sea, aún con todas las incomodidades, aún con todo lo que pasasteis, llegasteis, aquí estáis. ¿Cuál es el problema? Aquí estáis. Y salieron Sehón y rey de Hesbón y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear. ¿Y qué? Los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y lo pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. O sea, Dios le está recordando al pueblo de Dios que está a punto de entrar en Canaán. Está diciendo, bueno, yo os he traído por el desierto, pero aquí estáis, ¿no? Aquí está, yo he sido fiel con vosotros. ¿Vais a ser vosotros fieles? El mensaje aquí es que Dios puede cubrir nuestras necesidades si le ponemos a Él en primer lugar. Jesús dijo en Mateo, buscad primero el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Es exactamente el mismo mensaje. Vosotros buscad el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la visión cristiana que yo tengo que tener frente a esta fiesta donde Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel que celebraran, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, mirar más allá de lo temporal. Mirar más allá de lo temporal. Mirar y poner nuestra vista y nuestro esfuerzo y nuestros años en lo que trasciende. En lo que trasciende. Yo he mencionado muchas veces la primera escena de la película de Gladiator.
que ahora van a estrenar la segunda parte, por cierto, en noviembre creo que es. Y él, el Maximus, dice, en la primera escena, está con unos soldados y van a luchar, ¿no? Y él les dice, les da una arenga allí a sus soldados, y hay una cosa que les dice, les dice, aunque vais a morir, lo que hagáis hoy aquí contará en la eternidad. Eso que ellos eran paganos, no creían en nada, pero ellos decían, lo que hagáis hoy aquí contará para la eternidad. ¿En nuestras vidas es distinto eso como hijos de Dios? No, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la posibilidad de lo que hagamos aquí, que cuente o no para la eternidad, y pensar en la cantidad de cosas, en las temporales en las que nos enredamos tantas veces. Recordar también lo efímero de la vida. La vida se va, ¿eh? Yo no sé si tú experimentas eso, yo tengo ya 55 años. Hasta me duele decirlo. Se va. Hace nada tenía 26, 27, cuando me casé. La vida es efímera, la vida se va rápido. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad. Seguir adelante hasta el día de la transformación gloriosa también. Eso es lo que nos enseña la visión cristiana de esta fiesta también, ¿no? Vale, estamos en un desierto, puede ser, y en algunas cosas estamos viviendo en tiendas de campaña, pero ¿cuál es el problema? Mirad lo que dice Pablo en 2 Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hermanos, la visión cristiana nuestra de la vida debe ser, falta un día menos. Un día menos, falta. Hoy lo consumiremos si Dios quiere y faltará un día menos para irnos con Él. 40 años en el desierto el pueblo, ¿verdad? Debatiéndose entre la incredulidad y el asombro de lo que Dios hacía con ellos. Es muy interesante, ¿no?, que mientras vivían en esas tiendas que Dios les pidió, o que vivieron en el desierto, ¿cuál era el anhelo de ellos tantas veces? Estaban deseando donde vivían, estaban deseando Egipto, las casas que tenían, no sé qué, estaban mirando sus tiendas y diciendo, pues vivíamos mejor en Egipto. Y ahora los hemos condenado, ¿no?, muchas veces, porque decían eso. Pero era cierto. ¿Dónde vivían mejor? ¿Dónde se vivía mejor? ¿En Egipto o en el desierto? Humanamente hablando, se vivía mejor en Egipto, claro. El desierto tenía muchas más incomodidades, muchos más peligros, muchas más necesidades. En el desierto tenían que confiar en Dios. Dios les dice, yo no os di, o sea, no tuvisteis ni pan ni bebida, ¿para qué? Para que supierais que yo soy Dios. O sea, el vivir la vida cristiana como que vives en una tienda de campaña, pues es mucho más difícil, claro. Vivir por fe en la vida cristiana es mucho más difícil. Entregarte al Señor es mucho más difícil. Poner lo que tienes y lo que eres a los pies del Señor, claro que es mucho más difícil. Claro que te va a dar mucha más inquietud y mucha más incomodidad y mucha más inseguridad. Es más fácil vivir con cosas materiales y estar tranquilo, ¿no? Es verdad. Pero nosotros tenemos que decidir cómo vivimos. Es lo que Pedro dice, ¿no? Ruego, hermanos, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de esas cosas que los demás quieren. Ellos estaban de paso. Su incredulidad, mirad, a aquella generación les costó cara. De aquella generación de 20 años para arriba que salieron de Egipto, solo 2 entraron en la tierra prometida. Solo 2. Los demás, nadie. Nosotros somos ciudadanos del cielo y allí tenemos nuestra ciudad permanente.
allí la tenemos, no aquí. Aquí no la tenemos, o no debemos, o sea, no debemos de tenerla aquí. Y como digo, cuántas cosas, ¿verdad?, nos atan tantas veces. Vivamos en el mundo como de paso, como quienes no tienen cosas a que aferrarse. Es muy interesante también lo que Pablo dice aquí, en 1 Corintios 7. Dice Pablo en 1 Corintios 7. Si lo encuentro, lo leo. Dice Pablo, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entonces, bueno, si quieres que te explique esto, te lo explico después. No te lo voy a explicar ahora. Dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Se pasa. O sea, lo que está diciendo Pablo es, mirar, da igual lo que tengáis, ¿no? Da igual, o sea, si estáis casados, si no, si tenéis cosas, si no, si vivís alegres o tristes, da igual. Lo que importa es que tú vivas pensando en que este mundo se pasa. En que este mundo se pasa. Y que las cosas materiales se pasan. Mirad lo que dice el autor A.W. Tozer, que yo lo he recomendado muchas veces. Dice él, eres un peregrino en el mundo, no un residente. Estás de paso, eres cristiano. Y dice él, no edificamos nidos para nuestros corazones en este mundo. Los hijos de Dios no son aves residentes, sino migratorias, que van desde donde están hasta donde estarán. Peregrinos eran los patriarcas, y lo eran por convicción, porque allí dice Hebreos que ellos podían haber regresado a lo que tenían, Abraham y otros, pero no regresaron. Abraham vivía muy cómodo en Ur de los caldeos, y tenía una buena casa, y era una persona rica, y podía haber vuelto, pero no volvió, por convicción. También fueron peregrinos eran los mártires también, que muchos de ellos tenían familia, pero vivieron como si no la tuviesen. Y aquí ya hemos contado ejemplos de personas que los amenazaron de que si no negaban su fe, mataban a su esposa o a sus hijos. Y aún así no negaron al Señor. Eran gente que tenían familia, pero vivían como si no la tuviesen. Peregrinos fueron los misioneros que nos trajeron el Evangelio. Por ejemplo, en nuestros círculos, pues personas que tenían una buena vida en otros países y carreras importantes, y vinieron para aquí, para España, a ofrendar su vida, a que su vida fuera como una semilla. De eso también tenemos muchos ejemplos. El peregrino no lleva cargas. Sus tesoros están en el lugar del destino, no en el camino que transita. Si tú vas a hacer, por ejemplo, un senderismo, ¿has ido a hacer el senderismo algún día, así todo un día? Bien, ¿qué lleva el peregrino cuando va a hacer un senderismo? Pues agua y comida para el día y ya está. Un botiquín por si se cae o lo que sea, lleva lo mínimo, no lleva cargas. No lleva cargas. Bueno, las necesita. ¿Por qué? Porque sus tesoros están en el lugar del destino, no en el camino que transita. Mirad, en Deuteronomio 16 se repite hasta 3 veces, alegrarte, 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 incluso dice el 16:15, y estarás verdaderamente alegre. O sea, la otra idea, ¿no?, que estamos viendo, peregrinos y alegría. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta de alegría y gratitud. Era una fiesta de alegría y de gratitud. Y el versículo 16, por ejemplo, tiene algo más que decirnos de Deuteronomio 16. Llega a decirnos, ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Ninguno. La bendición recibida de parte de Dios a lo largo de todo el año se debe mostrar
a través de un corazón alegre y agradecido. O sea, Dios dice que ellos lo hagan. Y es más, mirar, era una fiesta rápidamente era de gozosa esperanza. Era una fiesta de gozosa esperanza. ¿Por qué? Porque sí, habían vivido en tiendas, pero siempre iban con la esperanza de llegar a Canaán. Esa era su meta, ¿no? Llegar a la tierra que Dios le había dado. Y sí, nosotros ahora podemos vivir en tiendas, pero siempre con la esperanza también de a dónde vamos. En ese peregrinaje, a pesar de haber sido un pueblo rebelde, Dios jamás los abandonó, jamás. Es más, les soportó, les guió y les dio la tierra. O sea, era un pueblo rebelde. Y sin embargo, Dios tuvo paciencia con ellos y les soportó y les guió. Yo dije hace mucho tiempo ya que a veces Dios no deja que nuestros sueños ridículos y egoístas se realicen. No nos deja. Y a veces Dios tiene que interrumpir nuestros sueños y tiene que interrumpir las cosas en las que estamos poniendo nuestro corazón y las cosas en las que nos sentimos seguros. Y Dios tiene que a veces estorbar nuestros planes, estorbar nuestra vida. ¿Para qué? Para guiarnos, para mostrarnos dónde está el camino, para mostrarnos cuál es nuestra meta. Porque tantas veces estamos llenos de nuestras metas y de nuestros sueños y de nuestras cosas que queremos. Y Dios tantas veces las frustra. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué frustras esto? Señor, yo estoy pidiendo esto y me va peor, Señor. Estoy pidiendo que me vaya mejor económicamente porque estoy justo y me va peor. Estoy pidiendo que tú me sanes para entonces yo voy a barrer, como decía el otro, si yo tuviera una escoba, ¿no? Y ahora de repente más enfermo todavía. ¿Por qué? Porque Dios frustra nuestros planes muchas veces. Porque son planes egoístas, son planes que pensamos solo en nosotros, en nuestro bien, en estar bien aquí, en pensar como si siempre nos fuéramos a quedar aquí. Dios frustra esos planes, tantas veces. El mensaje de Sukkot era básicamente la transitoriedad de la vida. La transitoriedad de la vida. ¿No os pasa que cada año vais diciendo, un año menos, un año menos? ¿No os pasa? Yo, en los últimos años, los últimos 2-3 años, hay una cosa que ronda por mi cabeza, ¿no? Y creo que alguna vez lo he dicho, ¿no? En lo que nosotros hacemos, he pensado y he dicho, bueno, ¿cuántos años me quedan de fuerza y de ánimo o de salud para poder hacer lo que estoy haciendo? Y ya empiezo a contar y ya cada vez menos dedos en la mano. Lo vemos en otras partes o por todas partes en la Biblia, por todas partes, la transitoriedad de la vida. Dios nos advierte en su palabra tantas veces, la vida es breve, la vida es como una flor que nace hoy, se secó y se marchita, la vida es como la niebla que sale por la mañana y cuando sale el sol se va, que la vida es poco, los años son pocos, nos repite tantas veces, ¿no? ¿Por qué creéis que nos repite Dios tantas veces en la Biblia esto? Para que aprovechemos el tiempo. Empezaba y terminaba, esto de salvación, vamos a dejarlo, empezaba y terminaba, esta fiesta empezaba y terminaba con un sabbat. Con un sabbat. Es decir, Dios en esta semana les decía que el primer día y el último no podían trabajar, ni hacer ningún trabajo de siervos. ¿Por qué? ¿Por qué dejarlos 2 días sin trabajar? Ya vimos lo que significa el sábado, ¿verdad? Recordar quién hizo este mundo y recordar quién nos hizo a nosotros y quién tiene derecho sobre nuestras vidas. Mirad, Números 29 cita en la fiesta de los tabernáculos y nos dice que se ofrecían, si los cuentas, hasta 199 sacrificios en esos días.
Primer día sacrificaréis esto, segundo día esto, tercer día esto, así, 7 días, 199 sacrificios. Pues eso iba a adelgazar un poco sus carteras, ¿no? Ofrecer 199 sacrificios adelgaza tu cartera, ¿eh? ¿No? Pero, ¿para qué quieres el dinero? 2 actividades importantes había en esta fiesta. Primera, era el derramamiento de agua en el altar. La explicación es la siguiente: cada día de esos 7 días, el sacerdote cogía agua del estanque de Siloé y llevaba un jarrón con agua y la echaba sobre el altar. Cada día. Lo acompañaban 2 sacerdotes tocando los shofar o unas trompetas. El sacerdote iba cada día, al final del día, y echaba el agua sobre el altar. Y cuando hacían eso, entonaban y cantaban, un coro que había, cantaba Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo las aguas de la salvación. Y conmemorando las veces que Dios les proveyó abundante agua en el desierto. Y eso se hacía hasta el 8º día. Y el 8º día era llamado el gran día de la fiesta. ¿Os suena algo esto? ¿Qué hizo Jesús en este gran día de la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué dijo Jesús en este gran día de la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué dijo Jesús? ¿Recordáis, don Raúl? Exactamente. En el último gran día, el que tenga sed, venga a mí y beba. Eso lo dijo en este día último donde se derramaba la última gota. Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga a mí, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Pues porque Jesús está hablando, ¿no?, de que Él es el agua de vida, ¿no?, de que dónde iban a sacar agua de salvación de Él. Él había venido a morir por ellos, a asegurarles una eternidad con ellos, y por tanto por eso Jesús les dice eso, ¿no? En el último y gran día, donde habían celebrado todo eso, Jesús les dice: bueno, ¿de qué os ha servido esto? ¿De qué os ha servido esto? El que tenga a mí ahora, venga y beba. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros la vida? Todo lo que, imaginaros, toda la vida en sí, todo lo que puedas acumular, todo lo que puedas hacer, ¿de qué vale? De nada, no vale de nada. Y Jesús, una vez más, cada día que nosotros consideremos grande, Él viene a nosotros y nos dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque Él es el único que puede calmar nuestra sed. Él es el único, como cantamos, Jesucristo basta, no hace falta ya nada más. Está dándoles una profecía aquí a ellos, ¿no? Una profecía aquí a ellos. Y segunda cosa que se hacía era que en el patio del templo se iluminaba con unas antorchas, una especie de candeleros que tenían grandes, lo iluminaban. Y era para recordar la columna de fuego que los había guiado durante 40 años en el desierto también. De tal manera que algún historiador dice que en Jerusalén no había una casa donde no se viera esa luz en esa noche, en el último y gran día. Es decir, por la noche todas las casas podían ver, desde donde tú estuvieses tu casa, podías ver el templo, que era el edificio más grande, y podías ver esa luz que estaba iluminada, según algunos historiadores. Jesús aprovechó también esta fiesta, ¿verdad?, para mostrarse y decir, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, si queremos no andar tropezando, tenemos que aplicarnos esto cada día. Jesús es la luz del mundo. Jesús es nuestra lámpara. Jesús es el que nos puede iluminar para no tropezar. Iluminar para no estar enredados en las cosas que todo el mundo está enredado, ¿no? Él nos puede iluminar cada día. Ahora, hay que ponerse delante de Él, y hay que abrir la palabra, y hay que iluminarse,
en este sentido. Finalmente, los sacerdotes, el día del gran Hosana, así le llamaban también, o gran día de la fiesta, recitaban las palabras del Salmo 118, 25, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, y esa palabra es Hosaná, o Hosana, como la conocemos todos. Señor, sálvanos ahora, Hosana, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Nos hagas prosperar ahora. Ahora, ¿qué pensáis que está pidiendo el pueblo de Dios en ese gran día de la fiesta? Que nos hagan prosperar Dios, ¿no? ¿En qué? Recordar que acaban de estar 7 días en una tienda viviendo, en una tienda de campaña, intentando recordar que son extranjeros y peregrinos en este mundo. Y cuando hacen la última oración y dicen: Señor, te ruego que nos hagas prosperar, ¿qué creéis que está pidiendo el pueblo? No están pidiendo cosas, no están pidiendo cosas, están pidiendo la bendición de Dios. Y eso quiere decir que ellos habían entendido muy bien el propósito de esta fiesta. El propósito de esta fiesta era: Señor, nuestras vidas son tuyas, estamos en tus manos, y tú ahora haznos prosperar, haznos prosperar ahora. Pero no cosas materiales, sino cosas espirituales. Porque la Biblia al final es un libro de bendiciones, sí, pero de bendiciones espirituales. Es lo que tenemos que perseguir. No podemos andar persiguiendo las cosas materiales. Cosas materiales se gastan, se acaban. Se acaban. Leyendo hace poco de un misionero que se fue a la India. Se fue a la India. Y él era una persona rica de la alta sociedad en Inglaterra. Y cuando la persona que era el que lo tenía, él lo heredó de un familiar, ¿no? ¿Sabéis lo que hizo? Renunció a ello. Renunció. No lo quiso. Y lo dio todo para la obra de Dios. Y cuando tenía que comprar su billete de barco desde Inglaterra para la India, no tenía para pagar el billete. Lo había vendido todo. Y él, años después, estaba en una conferencia misionera, predicándole a personas que, bueno, pues ahí había pastores, había de todo tipo de personas, ¿no?, de la iglesia. Una conferencia abierta a toda la gente, ¿no?, cristiana, una conferencia cristiana. Y él dijo, miren, ustedes posiblemente, muchos de los que están aquí, hace X años, cuando ustedes se convirtieron, dejaron todo por servir al Señor, ¿verdad? Y muchos dijeron sí. Y él les hizo una pregunta. Y les dijo: hoy, después de X años, ¿serían capaces de volver a hacerlo? ¿Serían capaces de volver a hacerlo? Y él lo que les quería advertir era las veces que uno se ata con cosas. Y yo me preguntaba eso para mí y os lo pregunto a vosotros. Cuando nos convertimos, ¿qué dejamos? ¿Cuántas cosas hemos dejado? ¿Lo dejamos todo por servir al Señor, por ser cristiano? Bien. ¿Seríamos capaces de hacer lo mismo hoy? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana y gracias también por esta